Llegó hace poco a mis manos un libro, y en uno de sus textos está allí un fragmento de Jorge Luis Borges. Y ese texto tiene un comentario que realmente me impactó, hecho por un novelista y un escritor colombiano, declarándose libre pensador, pero me estremeció su conclusión como buen epítome, y yo dije: aunque no se declare, reconoce a Jesús como su Salvador. Y dice: me impresiona el Dios de los cristianos. Es un Dios poderoso que para hacerse hombre no llama a los poderosos, sino a los humildes. Lo acogen y lo reciben los que no tienen fortunas ni títulos. Él se hace interlocutor de los más pobres y desposeídos. Y escuchen bien, y convirtió en sus voceros a los hombres más anónimos que pueden existir sobre la faz de la tierra. Anónimos. Lo que el apóstol Pablo llamó lo que no cuenta. Y hace precisamente 25 años, recuerdo la madrugada de ese domingo, cuando todo el seminario de Santa Rosa nos despertábamos con una ilusión, y la única vez, creo, que madrugamos con tanta alegría. Y cubiertos de pies a cabezas, nos fuimos a la sala de televisión a ver la transmisión de la ceremonia de beatificación, no de uno de los lejanos, allá cruzando allende las fronteras y el Atlántico, sino sabíamos que era uno de los nuestros. Y desde ese momento Marianito dejó de ser un anónimo de esos voceros del Jesucristo que el poeta comentó en su relato, y dejó desde ese día Angostura de ser un punto casi imperceptible en el mapa de Colombia. Y a partir de ese momento, así como lo supo Naamán a través de la israelita de la que Dios se valió para darle la sanación, ese día todo el mundo supo que en Antioquia hay santos. Y que en este pueblo, imperceptible para muchos, hubo un hombre que santificándose los santificó. Y nos enseñó que la santidad es posible, es realizable, y que sí es cierto que podemos responder al llamado de Dios de ser santos como Él es santo. Y por eso la beatificación de Marianito fue un reencontrarnos, reencantarnos con esa vocación única que tenemos todos de ser santos a través de diversos estados de vida, pero todos igualmente llamados a la santidad en clave de fidelidad. Y desde ese momento se desplegó en todo Colombia una serie de testimonios que fueron sorprendiéndonos, y fuimos viendo también que era verdad lo que el Papa Francisco apenas hace unos pocos años nos recordaba con ese exultarnos y estar jubilosos para abrazar la santidad.
y nos habló de esos santos de al lado, también de tantos abuelos, tantas mamás, tantos amigos y tantos paisanos que como Marianito han vivido en fidelidad, no obstante la debilidad y la fragilidad propia de todo ser humano. Y aprendimos también de San Juan Pablo II que la fidelidad no es más que una debilidad bien acompañada, porque siempre seremos vulnerables mientras seamos humanos. Y nos hemos encontrado con una madre, Santa Laura Montoya. Nos encontramos con otro muy cercano, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, también formado en Yarumal. Nos encontramos con el beato Pedro Ramírez en Armero, con la madre Berenice también allí en Medellín nomás. Estamos añorando también en la diócesis ver cómo sigue el proceso a los altares la hermana Isabelita Tejada de Remedios. Y todos albergamos en el corazón la esperanza de ver a unos muy nuestros que apenas partieron hace poco. Monseñor Miguel Ángel Willis, un pastor diocesano por 47 años. Un gran hombre como Monseñor Patiño, el apóstol del Bajo Cauca. Un Ernestico que fue el sostén, el apoyo, la voz y el consuelo de tantas víctimas de la violencia en el norte lejano. Y por eso hoy, si no salimos de esta celebración, que nos hemos vestido de plata para recordar ese acontecimiento maravilloso y ese amor predilecto de Dios por nosotros, de querer ir a ser santos, habremos perdido el tiempo. Y hoy Angostura tiene que reencontrarse con el compromiso tan grande, señor alcalde, padre Jorge, padre Alcides, padre Carlos Mario y feligreses todos, de saber que tienen a Marianito y que Marianito no es un santo para admirar, sino un santo para imitar. Y ahí nos queda a todos el reto. Y ese día nos estremecía mucho más el Papa San Juan Pablo II cuando ponía a Marianito como el intercesor tan necesario para la paz de Colombia. Y hoy hace 77 años, el estallido social del Bogotazo todavía nos hace estremecer, y desde esa época todavía llegan a nuestros pueblos y a nuestras vidas momentos dolorosos, sangrientos de la historia de Colombia que no hemos sanado. Que este tiempo de Cuaresma, además, sea la oportunidad para que esas víctimas, paradójicamente, quienes son víctimas, estoy convencido, serán los protagonistas en la reconciliación del país y en un nuevo momento histórico que nos permita vivir como hermanos. Solo es capaz de construir la paz quien no ha ejercido la violencia. Y por eso hoy pidámosle al Señor la gracia a través de Marianito que podamos cicatrizar esas heridas. La cicatriz se da cuando las dos partes separadas se unen y se juntan. Por eso que este tiempo de Cuaresma, cuando nos ha invitado Dios a través del apóstol a reconciliarnos con Él, a reconciliarnos con el hermano, hagamos posible que esa cicatrización se dé y que hagamos como los japoneses. Cuentan que los japoneses, cuando un jarrón se rompe, no lo pegan con un pegante transparente, sino que lo hacen
con una pega de oro, de modo que quede estriado el jarrón, porque ellos quieren recordar que el jarrón se rompió, pero que pudieron reparar y ya recuerdan, no con odio, sino con grandeza. Por eso necesitamos el perdón. La paz surge cuando somos capaces de ofrecer el perdón. Fue un gran lema de una jornada mundial de oración por la paz: ofrece el perdón, recibe la paz. Y tenemos que reconciliarnos como nación, tenemos que reconciliarnos como comunidad, tenemos que reconciliarnos como familia y tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. Que el Señor nos dé la gracia de hoy hacer posible que la santidad también nace de un espíritu reconciliado, que sabiéndose perdonado es capaz de ofrecerlo también a los demás. No podemos vivir separadamente lo del Evangelio del domingo cuarto, cuando recordábamos esa parábola del Padre misericordioso con esos dos hijos. Un hijo mayor que, viviendo en su ascesis, fue capaz de servir, trabajar y ser fiel, pero se perdió en su prepotencia, se perdió al estar prendido de sí mismo, porque no fue capaz de reconocer que lo que tenía lo había recibido de su Padre. Como muchos de nosotros nos confiamos en nuestras propias fuerzas. Eso es necesario, pero no es suficiente. Como tampoco es suficiente vivir la actitud de ese hermano menor. Ese hermano menor que por haber pecado pudo sentir lo que significaba la gracia, el perdón y el levantarse. Pero no podemos quedarnos ahí, viviendo de la gracia sin trabajar y sin esforzarnos. Por eso que la vivencia de esos dos hermanos tan propios en toda naturaleza humana nos ayuden a, en esa ascesis y en esa mística, poder reconciliarnos con Dios, con los hermanos, para dar fruto y acariciar y alcanzar la meta sagrada de la santidad. Santo es el pecador que no se da por vencido. 7 veces caído, pero 8 levantado. Y ese santo Marianito, que fue capaz de dar fruto y por eso es capaz de interceder ante Dios para pedir por nosotros y por lo que necesitamos, vivió en la sencillez como viven las buenas personas, sin dejarse llenar de cosas innecesarias y superfluas. Vivió amando a los pobres, a esos pobres que hoy el mundo nos invita a dejar de lado, a esos descartados del mundo del que nos habla el Papa Francisco y que nos ha invitado a dejarnos seducir por la miseria del Hijo de Dios presentada allí e ir en su alivio y en su socorro. Marianito los llamaba los ilustres de Dios, los venerados por Dios, aquellos a quienes tenemos que sentirnos orgullosos de poder servir y de poder acoger. Y hoy, cuando Adela Cortina, la filósofa española, ha acuñado un término, la aporofobia, nuestro miedo, aversión y fastidio por los pobres, tenemos que hoy, también en la presencia de Dios, hacer un acto de contrición, de arrepentimiento, porque muchos de esos pobres que nosotros hoy despreciamos o invisibilizamos para no incomodarnos y para ofrecerle la ayuda, la mayoría de esos pobres son fruto
de nuestras injusticias, de nuestros egoísmos y de nuestras faltas de compartir lo que Dios nos dio para compartirlo con los demás como hermanos. Los pobres, han dicho algunos santos, son la oportunidad que Dios nos da para salvarnos. Y para no escudarnos en eso de que todos somos pobres, vamos a pensar siempre en aquellos que tienen menos que nosotros, para que sonrojados y avergonzados descubramos las bendiciones y las bondades con las que Dios nos ha mimado, nos ha privilegiado, nos ha preferido y que nosotros no hemos sabido agradecer compartiendo con los demás. Marianito supo permanecer porque los vivió y enseñó a sus fieles: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Aquí vale la pena referirnos e irnos y remitirnos a ese evangelio de la transfiguración que también en el tiempo de Cuaresma escuchamos. Cuidado, ¿a quién estamos escuchando y a quién estamos siguiendo? Este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escúchenlo. Y cuando uno escucha que es la voz del Señor, los mandamientos, lejos de ser una carga, se vuelve una norma de vida para vivir en la alegría, amándolo a Él y respetando como hermanos a los demás hermanos nuestros que el Señor nos dio, que son hijos del mismo Padre. Y una frase de Marianito que recobra toda su actualidad: la calma es la norma de todo. En este mundo que está cansado, en una carrera frenética, que no hay espacio para interiorizar, qué bien nos hace hoy remitirnos a esa frase de Marianito. Recordemos que si la vida pasa tan rápido, con mayor razón no la podemos vivir con ligereza. Y cuando las decisiones se toman con prisas, las equivocaciones llegan más rápido. Y por eso, queridos hermanos, recordemos, no podemos ser en aras de esa carrera de querer llegar rápido sin vivir los procesos. Es muy triste cuando le dicen a uno: padre, ¿me puede eximir del cursillo prematrimonial? Qué triste es cuando un cursillo de 1 hora para prepararnos al bautismo les parece demasiado largo, y por eso entendemos que no hay compromiso cristiano, porque no se puede ser discípulo del Señor con 1 hora de preparación. Y cuando vamos con esos afanes por la vida sin tener la calma suficiente, es cuando también contenemos las conversiones express que tanto mal le han hecho a la iglesia. Tenemos un montón, yo creo, más seguidores entusiastas que discípulos comprometidos. De las emociones no nacen las convicciones. Las convicciones nacen de los procesos, de una fe que se ora, de una fe que se forma, de una fe que se comparte, de una fe que se celebra y de una fe que se hace servicio y caridad. Y solamente las convicciones serán capaces de darnos identidad cristiana para ser discípulos como Marianito, para ser luz del mundo, sal de la tierra y fermento en la masa. Ustedes, queridísimos seminaristas, que han venido hoy a peregrinar para ganar también su jubileo diocesano, preséntenle al Señor todas esas nobles intenciones de un corazón libre, juvenil y puro, para que Dios las pueda llevar a feliz término, y en el Padre Marianito, viviendo en la sencillez y en la fidelidad,
ustedes también vayan preludiando y en clave prospectiva vayan idealizando ese ser sacerdotal que es para servir al pueblo de Dios y para ser servidores de la reconciliación. Que el Señor a todos nos acompañe, que el Padre Marianito desde el cielo ruegue por nosotros. El gran milagro de Marianito es mantenernos en ese anhelo de querer ser santos, de querer ser fieles. Y cada uno de ustedes recuerde esto: en este año jubilar, la esperanza tiene tu nombre, el lema que inspirará nuestra semana vocacional. Porque como el poeta Tagore decía, cada niño cuando nace nos trae el mensaje de que Dios aún no ha perdido la esperanza en el hombre. Sigue confiando en nosotros. Digamos todos: Padre Marianito, ruega por nosotros.